no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Cambiaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornáronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Cambiaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tú me diste amor cuando nadie me quiso amar. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos alabamos al Señor, hermano? Que Dios lo bendiga. De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Nos ponemos de pie, bendito el nombre del Señor. Ya nuestro amado pastor está con nosotros. Llegó la parte más importante, como lo hemos leído en Jeremías 15:16. Y hallé tu palabra y las comí. Amén. Estamos listos para eso, ¿verdad? Con nosotros nuestro amado pastor. Que Dios me lo bendiga. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Que Dios le bendiga mucho. Estamos contentos de estar en esta preciosa escuela dominical. Y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Josué, capítulo número 6. El día de hoy vamos a hablar acerca de la toma de Jericó en las campañas que realizó Josué, dirigido por Dios. Y como hemos visto en el capítulo 5, todos los preparativos
y todo lo que Dios hizo para que el pueblo estuviera ya listo para poder introducirse dentro de lo que era la conquista. Aquí empieza ya la conquista de la tierra prometida, ¿no? Capítulo 6 del libro de Josué, el verso 1 en adelante, la palabra de Dios nos dice: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen, hermano? Dice así la palabra de Dios en el libro de Josué, en el capítulo número 6. Dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca de pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que estén armados pasarán delante del arca de Jehová. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Oremos, hermano. Padre celestial, eterno y maravilloso Dios, te adoramos, Señor, en esta mañana. Bendecimos tu santo y glorioso nombre, y en este día, Señor, te pedimos que tú ministres, Señor, según la necesidad, el problema, Señor, mirando y conociendo cada vida, Señor, que ha venido a este culto, aquellos que nos visitan con inquietudes, con necesidades y con problemas, que tú conoces cada corazón, Señor. Yo te pido, Dios mío, que obres, que operes en cada vida, Señor, que libertes a los que están cautivos y rompas toda cadena y destruyas toda obra del diablo, Padre. Glorifícate de una manera poderosa, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando y glorificando a nuestro Dios Todopoderoso. Mire, estamos estudiando las campañas de Josué, y desde el capítulo 1 es muy interesante, especialmente creo que para cada cristiano, entender y ver cómo es que Dios dirigió y cómo Dios operó para que lo que Dios había prometido pues se cumpla. Ahora, yo le dije en el domingo pasado cómo es que Dios preparó al pueblo, y vimos en el capítulo 5 que el pueblo tuvo que circuncidarse, el pueblo tuvo que prepararse para poder introducirse a lo que era la conquista, o sea, para poder accionar, para que Dios pudiera obrar en ellos. Ellos tenían que estar preparados. Y una de las cosas importantes que también pudimos ver, aparte de lo que era la circuncisión y la promesa de ellos de consagrarse a Dios, de dedicarse a Dios, era también que el príncipe del ejército de Jehová, el príncipe de Jehová de los ejércitos, se le presentó a Josué, hermano. Y una de las cosas que yo quiero decirle en este día, y que lo hemos dicho en otras oportunidades, que esta no era la guerra de Israel, esta era la guerra de Jehová. O sea, el hecho que el príncipe del ejército de Jehová vaya adelante significa
que esta es una guerra de Dios. O sea, Dios quiere hacer algo con esas naciones. Obviamente era el exterminio, era algo muy cruel, muy terrible, pero Dios quería hacerlo porque en realidad esas naciones se habían corrompido, habían llegado al extremo del vicio, de la maldad, había llegado su pecado, su inmundicia a la presencia de Dios. Pero yo quiero decirle esto, hermano, porque cuando nosotros hablamos de esto, estamos diciendo que Dios es el que lo dirige, Dios es el que lo hace. Nunca nosotros, hermano. O sea, nosotros no podemos hacer nada, ni tomar violencia, ni hacer violencia, ni tomar la venganza por nuestras propias manos, porque la batalla, la guerra es de Dios, ¿no? Y eso lo vemos acá porque el que va a dirigir esta batalla, el que va a ir al frente, en realidad va a ser Josué en el aspecto humano. Y Josué va a ordenar por las instrucciones de Dios que vayan 7 sacerdotes con 7 bocinas y que carguen el arca del pacto. O sea, eran instrucciones específicas, pero todas estas instrucciones venían directamente de Dios. No eran algo que a Josué se le ocurría, porque cuando hablamos de cosas ceremoniales, eso no puede venir de el invento humano. No puede venir, por ejemplo, le quiero decir, cuando Moisés en el desierto manda construir un tabernáculo, que era una tienda, era el tabernáculo de Dios, eso no se lo imaginó Josué, no vino del corazón de Josué, eso no es algo que a Josué se le ocurrió. Nosotros hemos visto cuando estudiamos el libro de Éxodo que Dios le dio instrucciones específicas a Josué, y Dios le tomó bastante tiempo a Dios darle las instrucciones a Moisés, para que Moisés pudiera estar supervisando la construcción de lo que era el tabernáculo. Y Dios le dijo a Moisés, en varias oportunidades, le dijo: cuídate de que se haga todo como yo te mostré en el monte. Cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte de Dios, de Sinaí, Dios obviamente le mostró el tabernáculo y todas sus piezas y sus elementos, y eso es lo que hizo Moisés. Entonces yo voy a esto porque digo, eso fue dirigido por Dios. ¿Cómo iba a estar distribuido el tabernáculo? Fue dirigido por Dios. ¿Quiénes iban a ministrar? Fue dirigido por Dios. O sea, eso no se le ocurrió tampoco a Moisés, jamás a nadie se le hubiera ocurrido, porque de la manera como uno puede agradar a Dios y de la manera como nosotros vamos a hacer algo, hermano, para que Dios se agrade o para que Dios se manifieste, gloria a Dios, eso siempre tenemos que dejarlo a Dios. O sea, nosotros tenemos que ser dóciles a la palabra de Dios y ser dirigidos por Dios, como lo fue, por ejemplo, Moisés, que Moisés obedeció y Aarón también, y Dios, gloria a Dios, los bendijo por eso, hermano. Cuando no obedecieron, Dios los castigó. Entonces, igualmente, cuando hablamos de ir hacia la tierra prometida, ir hacia Canaán, ese fue un plan de Dios. Tampoco fue un plan humano, no se le ocurrió ni a Moisés, ni se le ocurrió a Josué, y inclusive el cruzar el río Jordán, el Mar Rojo, también eso estuvo dentro de los planes de Dios. Ahora, cuando ellos ya cruzaron el río Jordán, cuando ellos están a punto ya de iniciar la conquista de la tierra prometida, como yo les dije, que hay una parte central, ¿no? Canaán podemos dividirla en parte norte, centro y sur, y la conquista va a iniciar obviamente por la parte central. La primera ciudad que ellos tenían frente a ellos, a unos 29 kilómetros de donde estaban, se llamaba Jericó.
Jericó era una ciudad pequeña, tenía como más o menos unos 40,000 metros cuadrados, o sea, 4 cuadras. Eso era Jericó. No era una ciudad grande, inmensa. Por eso los datos que da la Biblia de que ellos tuvieron que darle vueltas a la ciudad durante 6 días, un día, o el primer día una vuelta y así sucesivamente, y el último día 7 vueltas. Eso es real, eso no es irreal, porque la ciudad era pequeña. Si habláramos, por ejemplo, de una ciudad del tamaño de Lima, eso sería imposible, hermano. Ni siquiera en un día darían la vuelta, ¿no? Y si habláramos de una ciudad tal vez más pequeña, no como Lima, pero tal vez como uno de los distritos de Lima, igualmente no sería factible. Pero hay que entender que Jericó era un pueblo o era una ciudad pequeña, pero una ciudad próspera y una ciudad totalmente amurallada. Hablar de 40,000 metros cuadrados es 4 cuadras, ¿no? Pero ahí había una buena cantidad de gente, y dice la Biblia en el capítulo 6, en el verso 1, dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Eso es el dato que nos da la Biblia, porque ustedes ven que Dios ya permite que vayan los espías, ya ellos saben que Israel se está posicionando, ya saben que Israel está en Gilgal y saben que ya está amenazando tomar Jericó. Pero Dios traza la estrategia. Ahora mire, aquí vemos en el verso 2 que dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad. Entonces aquí empiezan las instrucciones de Dios directamente a Josué para que haga conforme Dios le había establecido y sea victorioso, hermano. Ahora, mientras Josué obedeció a Dios, le fue bien. Mientras Josué consultó con Dios, le fue bien. Cuando Josué no consultó con Dios, tuvo grandes problemas. Eso es una enseñanza que a nosotros nos da entendimiento, que todo lo que hagamos en la obra de Dios debemos consultar con Dios. Si nosotros nos apresuramos, vamos a cometer errores, vamos a fallar, y los errores se pagan, los errores cuestan, afectan, gloria a Dios, afectan un ministerio, afectan un liderazgo, como le pasó a Josué, gloria a Dios, que Dios tenga que reprenderlo y que al mismo tiempo, hermano, que el pueblo se dio cuenta. Más adelante Josué comete un error y le cuesta, alabado sea el Señor. Pero aquí vemos que Josué aquí hace todo conforme Dios le dijo, y por eso le va bien, aunque uno del pueblo falló, que eso lo veremos en el capítulo 7, el pecado de Acán, un joven llamado Acán que hizo lo contrario a lo que Dios había dicho. O sea, Dios dio una orden específica y a él se le ocurrió hacer todo lo contrario, y eso le ocasionó que fuera muerto, que muriera él, gloria a Dios, porque había turbado al pueblo de Dios, hermano. Ahora mire, entonces el verso 3, la primera instrucción era que rodeasen la ciudad todos los hombres de guerra. O sea, no era el pueblo, sino los hombres de guerra que estaban preparados para la batalla. Ellos tenían que rodear la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Quiero decirle algo, porque tengo que decirlo. Esto ha sido usado muchísimas veces. A veces hay hermanos que quieren un local para la obra, ven un local, sea que haya sido discoteca,
que haya sido un local abandonado, y entonces en la fe de ellos, en el amor de ellos, dicen: vamos a poner la mano y vamos a darle 7 vueltas a este local. Y a veces los hermanos le dan 7 vueltas. Bueno, eso es algo que usted, que si quiere, lo hace. Pero el hecho que usted le dé 7 vueltas no significa que Dios le va a dar el local. ¿Por qué? Porque los métodos de Dios, hermano, son para cada ocasión. O sea, no se puede copiar. Dios no tiene molde, como decimos. Porque si Dios tuviera molde, entonces todo sería algo mágico, como los magos que dicen: di la palabra mágica y se hará. Para Dios eso no existe, porque no hay palabra mágica, sino es cuando Dios lo determina, ¿entiende? Ahora, hay muchas cosas en la Biblia que Dios, para obrar, Dios, por ejemplo, esto es una manera de actuar de Dios, porque Dios quiso que sea así. O sea, a nadie se le ocurrió, como yo estoy diciendo. Mire, Josué, cuando vimos en la palabra de Dios que Dios le da una victoria a Josué en el valle de Ajalón, peleando contra los amalecitas, y vemos que Dios le dice a Josué que Josué dijera: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Estaba en el desierto, hermano. Y Josué da una palabra, pero dirigida por Dios. Y la Biblia dice que el sol se detuvo. El sistema solar se detuvo casi un día completo. ¿Por qué? Porque Josué dijo esa palabra, pero dirigido por Dios. Si no hay respaldo de Dios, no va a pasar nada, hermano. Pero si hay respaldo de Dios y Dios está en el asunto, va a funcionar. Alabado sea el Señor. En otra oportunidad, Jesús, gloria a Dios, también se le acerca un ciego y Jesús unta el barro. O sea, estaba en un lugar donde había barro y le pone barro en los ojos al ciego y le dice: ve y lávate y verás. ¿Por qué lo hace Dios? Significa que vamos todos los ciegos vamos a echarle barro, algún barro ungido, un barro especial. Nosotros sabemos que eso no es así. ¿Por qué? Porque no se trataba del barro, estaba en la obediencia. Ahora, cuando Eliseo le dice a un general sirio que era leproso, llamado Naamán, y le dice el general, porque va a buscar al profeta Eliseo por su enfermedad, y le dice: ándate al río Jordán, métete 7 veces y serás sano. Y ustedes, por la palabra de Dios, que hemos hablado muchas veces de eso, vemos que el general Naamán al principio no lo quiso hacer, pero luego lo hizo, y a la 7ª vez quedó completamente sano. Entonces se le va a atribuir poderes especiales, que las aguas del río Jordán tenían algún elemento, algún mineral que podía haberle sanado la lepra. Imposible, hermano, porque él sanó inmediatamente de la lepra. Entonces, no era el río Jordán, ni era meterse 7 veces. ¿Cuántas personas se habrán ido a un río y se han metido 7 veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y han salido y han pensado que Dios lo va a sanar. Eso no va a funcionar, porque Dios no tiene molde. No es ni 7 veces, ni es el río, es la obediencia a Dios. Lo que funciona es la obediencia a Dios, y eso es lo que vamos a ver acá. El respaldo de Dios viene cuando se le obedece. Cuando no se le obedece,
uno pierde el respaldo de Dios. Y las cosas no funcionan y todo va mal y todo es un caos y perdemos toda la batalla. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios, vamos a ganar todas las batallas, hermano. Maravilloso el Señor. Por eso le digo, yo conocí un pastor que él es ahora pastor en Europa. Lo conocí en el 2010. Ahora está pastoreando en Suiza. Y él me contó su testimonio que él, hace muchos años, él pensó, junto con unos hermanos en Ecuador, porque él es ecuatoriano, él estaba en esas iglesias de guerra espiritual. Y entonces, con un hermano italiano, le había dicho, vamos a ir a Roma y vamos a darle 7 vueltas a la capilla de Roma, la de San Pedro, como para destruir, ¿no?, ese sistema religioso, gloria al Señor. Y él pensaba que si él podía llegar y le daba 7 vueltas, iban a suceder cosas extraordinarias. Bueno, sucedió, dice, que él compró el pasaje con unos ahorros y luego la otra persona que lo animó no pudo comprar el pasaje y al final tuvo que irse solo. Pero al llegar allá se vio que estaba prácticamente, gloria a Dios, desocupado, tuvo que buscar trabajo y así pasaban los meses y se dio cuenta que eso no funcionaba, que se le pueden dar 7 vueltas, 20 vueltas, gloria a Dios. No es fórmulas, hermano, no hay fórmula mágica. Pero él me cuenta que en eso él se fue a Milano y en Milano empezó a trabajar y los domingos iba a la plaza principal de Milano y ahí el movimiento, los hermanos jóvenes empezaron a hacer aire libre y había muchos latinos y ellos se convirtieron al Señor ahí. Y él ya estaba convertido, pero él se sumó a esta obra, hermano, y ahora Dios lo usa poderosamente. Pero él tenía eso en su corazón y en su mente, la guerra espiritual, ¿no? Algunos también dicen los montes, ¿no? El monte de Jehová, el monte Sión. Si nosotros oramos en el monte, si buscamos el monte de la oración, ahí la oración será escuchada poderosamente. Ahí la oración será, gloria a Dios, cuando oremos en el monte, sea el monte de acá, porque acá tenemos muchos montes. Aquí tenemos en Coyique, usted se va hasta la zona 8, 9, gloria a Dios, ya está en el monte ya. Y usted puede orar en la parte más alta, gloria a Dios. Eso no va a determinar que su oración sea más poderosa. Porque usted dirá, no, pero la Biblia dice que oraban en los montes, el monte de Sión, el monte Sinaí. Y yo le puedo decir, y ahí estuvo Moisés, en decir 40 días y 40 noches, y Dios lo usó poderosamente. Entonces, si nosotros vamos a hacer lo mismo, igual vamos a tener una unción poderosa. No se trata del monte. Alabado sea el Señor. Usted puede hacerlo en donde quiera. El asunto es hacer las cosas correctas, gloria a Dios, pero no va a determinar ni le va a dar más poder un monte, un lugar especial, porque ya en Cristo, hermano, la cosa cambió. Nosotros veíamos por la palabra que para el pueblo judío, como una manera de instrucción, de capacitación, Dios capacitó al pueblo de Israel. Entonces Dios lo capacitó para que ellos supieran que había un templo, un tabernáculo primero y un templo a donde ellos podían acudir a recibir la bendición de Dios, a ofrendar, a presentar ofrenda a Jehová y también recibir perdón por sus pecados. Porque ellos recibían perdón, pero la conciencia de pecado, eso sí, nadie se la podía quitar. Alabado sea el Señor. Pero, gloria a Dios, mire, el pueblo de Israel empezó a valorar demasiado los elementos sacerdotales, el tabernáculo.
Entonces ellos ponían toda su mirada en eso. Pero nosotros vemos por la palabra de Dios que el cristianismo no centra su mirada en cosas materiales, hermano. O sea, la unción no está porque usted está en un lugar especial. Si voy a ese templo es ungido. Si voy a ese local o este púlpito es ungido. No, hermano. Yo puedo predicar con este púlpito, con otro púlpito. El púlpito no hace la diferencia. Es el poder de Dios. Entonces los judíos, el pueblo de Israel, sí tenía esos conceptos arraigados. Gloria a Dios. Por eso veo a personas, algunos andan con su cuerno, esos cuernos de algunos animales, gloria a Dios. Ellos le dan cierta forma, los mandan a comprar de Israel y lo tocan. Y según ellos, al tocar eso, van a tener victoria. Yo le digo, tocando eso o no tocando, si Dios le va a dar la victoria, igual se la da. No va a añadir nada el que usted toque un cuerno, hermano. Bendito sea el Señor. O sea, las cosas materiales no dan suerte. Las cosas materiales no añaden. Bendito sea el Señor. Por eso los que se desviaron de la fe, los que se volvieron sectas y se volvieron siendo evangélicos, siendo pentecostales, se desviaron, hermano, es porque le atribuyen, gloria a Dios, a ciertos elementos, a cierta persona, a cierto personaje, un poder extraordinario. Cuando nosotros fijamos nuestra mente en eso, estamos perdidos. Por eso hay algunos que atribuyen poder al agua ungida, por ejemplo, los pañuelos ungidos. Otro dice es la pulsera, da una pulsera ungida y entonces supuestamente usted quiere esa pulsera y con esa pulsera usted va a lograr muchas cosas. Entonces eso hay que quitárselo de la mente. Alabado sea el Señor. No es el cuerno. También nosotros hablábamos, gloria a Dios, la semana pasada sobre Gedeón, cuando Gedeón pelea una batalla contra los madianitas y los amalecitas, y entonces eran 300 hombres con teas y un cántaro. No es el cántaro, no es la tea. Ellos tenían que ir con el cántaro, romper el cántaro y Dios les iba a dar la victoria. No es el cántaro, no es la tea, es el poder de Dios. Siempre hay que centrarnos en eso. Bendito sea el Señor. Y mire acá, dice, gloria a Dios, que ellos tenían que rodear la ciudad y darle vuelta una vez al día. Y esto haréis por 6 días. Entonces, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Entonces, y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Y, gloria a Dios, el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Eso es lo que Dios está diciendo. Ahora, mire, vamos a analizar los elementos. 7 sacerdotes. Vamos a nombrar 7 pastores. Y con 7 pastores que vayan adelante vamos a lograr la victoria. Vamos a llevar el arca. Fíjese que llevaban el arca, hermano. Tampoco el arca era la que tenía el poder. Es el Dios Todopoderoso. El arca representaba, gloria al Señor, representaba la presencia de Dios. Maravilloso el nombre de Jesús. No era Dios el arca. ¿Se acuerdan cuando los filisteos, claro, más adelante de este acontecimiento, cuando los filisteos, cuando en Silo
a causa del pecado de Elí y sus hijos y toda la corrupción sacerdotal que hubo, el arca fue tomada en Silo. O sea, los filisteos tomaron el arca y los filisteos al tomar el arca lo celebraron porque ellos dijeron: al tener el arca tenemos el poder. Ellos analizaron y dijeron: el arca del pacto ha sido fundamental para que el pueblo atravesara el río Jordán. Pusieron el arca era importante. El arca era importante durante el pueblo, o cuando el pueblo estuvo en el desierto. Era un elemento preponderante. Gloria a Dios. Y entonces los filisteos, como eran impíos, eran paganos y no conocían a Dios, ellos sí atribuían poder, porque ellos decían: el arca tiene mucho poder. Alabado sea el Señor. Y al tomar el arca, entonces la llevaron ahí a su pueblo, pero no se dieron cuenta que empezó a suceder algo que ellos no pensaban que iba a suceder. Que sucedió que la gente en el lugar donde estaba el arca, ellos empezaron a tener tumores. A la gente le empezó a salir como un cáncer. Empezaron a tener bolas, hermano, en la cabeza, en el cuerpo. Eran tumores y la gente empezó a morir. Y entonces ellos dijeron: aquí no, vamos a llevarla a otro pueblo dentro de Filistea. Y lo llevaron a otro pueblo, y en el otro pueblo sucedía lo mismo. Y cuando lo iban a llevar al tercer pueblo, la gente dijo: no traigan el arca acá, porque no queremos morir. Y entonces ellos decidieron soltar el arca y dejar que el arca se vaya con unos, gloria a Dios, caballos que pusieron, gloria a Dios, que se vaya hacia Israel. Bendito sea el nombre de Jesús. El arca, hermano, no era lo que traía la bendición, no, es el poder de Dios. Por eso le digo, aquí vemos elementos, vemos las bocinas, vemos los 7 sacerdotes, vemos el arca, ellos van adelante, el grito de guerra. Porque otro también dice, aquí funcionó todo eso, pero el séptimo día tenían ellos que levantarse muy de mañana y no darle una vuelta, sino 7 vueltas a la ciudad de Jericó. Y lo hicieron, dieron 7 vueltas. Y Josué les había dicho que durante los 6 días anteriores el pueblo o los que dieron la vuelta, los hombres de guerra, habían dado las 6 vueltas, un día, una vuelta por cada día, tocaban la bocina, pero no gritaban. Ellos tenían la consigna que el día que se diera la orden y se tocara la bocina prolongadamente y Josué diera la orden, ahí el pueblo tenía que gritar. Gloria a Dios. Y el pueblo gritó. Dice la palabra de Dios, gloria a Dios, en el verso número 15. Gloria al Señor. En el verso 4 dice: el pueblo gritará a gran voz. Perdón, el verso 5. No, pero dice en el verso 15, dice: al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: griten, le dijo, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Mire, en el verso 21, el verso 20 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se vino abajo. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron
y destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad. ¿Usted alguna vez ha visto que por un griterío de 20,000, de 50,000, de la gente que se reúne en un estadio, sea para gritar gol, sea para alabar a Dios, se ha caído algún muro? Nunca se ha caído ningún muro, pero aquí sí se cayó, porque estaba Dios de por medio. Entonces, algunos dicen, hermano, el grito de guerra, y se preparan en guerra espiritual. El grito de guerra es lo que nos va a dar la victoria. No es el grito de guerra, es la alabanza a Dios. La alabanza a Dios cambia las cosas. Pero no podemos ser ilusos, hermano, que para una sanidad, para algo, vamos a hacer y vamos como si esto fuera mágico, como si esto fuera un conjuro. No, no funciona así. Dios, cuando quiere sanar, Dios sana. Cuando Dios quiere libertar, Dios liberta. Cuando Dios quiere destruir a los enemigos del pueblo, Dios lo hace. Porque Dios tiene todo el poder. Y yo le digo cómo Dios, en su multiforme gracia y sabiduría, ha actuado de muchas formas, de muchas maneras, para que nosotros entendamos, como algunos pastores, algunos teólogos le llaman, la extraña forma del actuar de Dios. No, porque Dios nos sorprende a nosotros, hermano. Dios en la obra, a veces cuando le pedimos algo a Dios para que haga algo en favor de la obra, sea para conseguir un local, sea para lo que sea, y nosotros decimos, Dios lo va a hacer de esta manera. Nosotros, gloria a Dios, pensamos que Dios lo va a hacer así, y a veces Dios nos sorprende. Y Dios lo hace de una manera que nosotros nos quedamos maravillados. Y decimos, qué grande es Dios. Qué poderoso es Dios. Alabado sea el Señor. No todo, hermano, se soluciona matando a la gente. A veces Dios, para sacar un obstáculo de en medio, Dios puede hacer que la persona que es el obstáculo se convierta a Cristo. Alabado sea el Señor. Porque a veces, para que la obra avance en algún país, gloria a Dios, a veces ha sucedido que hay funcionarios que no dan permiso a que la obra se instale. Eso pasó en África. Había un funcionario que él decía, mientras yo esté vivo, la iglesia ustedes no se va a inscribir. Y el pastor iba y le rogaba y decía, no, no y no. Al poco tiempo, Dios lo tocó y se murió. Y la obra se inscribió, hermano. Pero en otros lugares ha sucedido que hay personas que han sido terriblemente enemigos de la obra de Dios, pero Dios los ha tocado a través de la enfermedad de un hijo o de algo que ellos han visto, y Dios les ha dado testimonio, y de la noche a la mañana han llamado al pastor de ese lugar y le han dicho, mira, yo he sido un enemigo, he sido un opositor, pero ahora te voy a dar toda la facilidad, porque Dios ha tratado conmigo. Alabado sea el Señor. Yo me acuerdo, hermano, que en el año 2009, cuando nosotros estábamos haciendo todas las gestiones para poder usar el Estadio Nacional, que habíamos inclusive hecho el contrato, había un hombre que era el administrador, y él se oponía a todo, nos hacía la guerra. Gloria a Dios. Y yo me acuerdo que la primera noche del Congreso Sudamericano, Dios sanó a un joven. Ahora, yo no lo vi, él lo vio, porque él me lo contó. Cuando él vio eso, hermano, al día siguiente llamó a los pastores que estaban a cargo de
de las coordinaciones y le dijo: hermanos, perdónenme, pero todo lo que ustedes quieran, todo yo les voy a dar. Entonces nosotros no entendíamos qué es lo que pasó. Era el enemigo, era el opositor, pero ahora es el máximo colaborador. Gloria a Dios. En todo se oponía a todo. Se oponía a que usemos el gras. Íbamos a tener un cobertor, lo conseguimos. No quería que usen las luces, no quería que usen los pasadizos. Era una oposición pero terrible. Y entonces, cuando después de que se dio todo el evento, que fue glorioso, hermano, fuimos a hablar con él, porque siempre hacemos eso. Después de un evento, hablamos con los administradores para ver pues qué daños han habido y cuál es el balance, si están contentos, si ellos han visto de que hemos respetado nuestro acuerdo, y ver las facilidades si las dieron o no. Y ahí él nos contó que la primera noche él estaba en su oficina y él salió, porque la oficina daba casi a la cancha. Él había conocido al Señor de niño y él se había apartado de Dios y se volvió un enemigo de Dios. Era un apóstata, por decir así. Él tenía un concepto muy errado de las iglesias, de los pastores. Y entonces él entendía que tenía que hacernos oposición, porque él mismo nos dijo: mi consigna era frenarlo todo y que su evento fracase. Pero dice que la primera noche, cuando él sale de su oficina y él ve que están llamando a la oración, delante de él había un joven, dice que estaba en su silla de ruedas, y él ve cómo se para. Y ese joven que estaba en su silla de ruedas, era un joven que él conocía. O sea, no era un desconocido, él lo conocía. Era el familiar de un amigo de él, que cuando él le dijo: van a orar por los enfermos, él dijo: voy a llevar a mi hijo allá. Y él le dijo: ¿para qué vas a llevar? Eso es una tira de mentiroso, eso es falso. Pero cuando él salió y vio que el hijo de su amigo se paró y caminó, gloria a Dios. Él entró a su oficina, él me contó, estábamos con el pastor Espejo, y él nos dijo: yo regresé a la oficina aquí y me puse a llorar, a llorar, a llorar. Pero no todo terminó ahí, hermano. A su hijita le habían diagnosticado un tumor grave en el cuello, tenía casi paralizado la cabeza. Al ver eso, se llenó de fe y al día siguiente trajo a su hija, como diciendo: si tú has sanado a él, puedes sanar a mi hija. Y él dice, hermano, no lo digo yo, él no lo dijo, bien quebrantado, como él vio que ese bulto que tenía su hija acá, después de la oración, desapareció. Alabado sea el Señor. Y eso nos llenó de gozo. Era algo, hermano, él estaba tan contento, tan feliz. Él nos decía: por aquí han habido muchos eventos, han habido eventos deportivos, han habido espectáculos de grupos rockeros, iglesias también han tenido eventos, pero el evento de usted ha sido como un huracán que cambió todo. Dice: cambió todo. Bendito sea el Señor. Por eso le digo, gloria a Dios, no es, hermano, no es, Dios sabe cómo trata.
no es solamente que Dios va a matar o Dios va a quitar, porque dice, Señor, sácalo, quítalo de en medio. Si es su jefe, si es alguien, no, nunca diga eso. Más bien usted lo que tiene que hacer es orar para que Dios obre. Alabado sea el Señor. Sea una persona muy mala, muy terrible, Dios sabe lo que tiene que hacer. Nosotros jamás vamos a decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer. No cometa ese error, hermano. Porque algunas nosotros decimos y cometemos ese error. Bendito sea el Señor. No, y como que le decimos a Dios lo que tiene que hacer, pero no haga eso, sino dígale a Dios que Dios se encargue, que Dios obre, que Dios haga lo mejor. Alabado sea el Señor. Que Dios cambie, que Dios transforme. Si es un familiar que le está haciendo la vida imposible, si es su vecino, si es su compañero de trabajo, si es una persona, gloria a Dios, no dígalo, elimínalo, quítalo de encuentro. Quítale una pierna, Señor. Nunca haga eso, hermano. Más bien, Señor, encárgate, haz la obra, trata con esa persona. Porque Dios puede hacer que esa persona tenga un trato con Dios. Mire, usted sabe que Naamán, el sirio, el general del ejército sirio, era leproso. Pero ¿qué dice la Biblia? Él buscó ser sano de muchas maneras. Pero la Biblia dice que había una joven judía de las que habían sido llevadas en cautiverio y que vivía en su casa y que le atendía a ellos. Y esa joven fue, yo no creo que esa joven solo le dio la sugerencia a la esposa de Naamán. Yo creo que esa joven estuvo orando a Dios. Yo creo que esa joven estuvo diciendo, Señor, ayuda a este hombre. Tiene lepra, sufre, su familia sufre. Ayúdalo, Señor, obra, haz un milagro. Y entonces yo creo que Dios la direccionó a ella, porque a veces nosotros estamos en un momento, en una situación, en algún lugar, y no sabemos que somos parte de los planes de Dios. ¿Por qué? Porque el que ese fuera sanado estaba dentro de los propósitos de Dios, hermano, para dar testimonio a las naciones del poder de Dios. Alabado sea el Señor. Porque esta joven, creo que orando a Dios, sintió una carga en su corazón. Y Dios como que le decía, habla con la mujer de él, porque ella no tenía acceso directo a él, pero sí era colaboradora de la esposa y con ella sí se veía. Y entonces ella en oración va y le dice, de tal manera que la mujer fue sacudida y como que le vino cierta fe, porque ella, al decirle a su esposo algo que era descabellado, hermano, que él vaya a Israel a buscar un profeta para ser sanado, era algo descabellado. Gloria a Dios, pero para que el hombre haga eso, tuvo que tener una influencia muy grande de su esposa. Y su esposa tuvo que tener una influencia muy grande de esta jovencita. Entonces, ¿cómo pueden cambiar los planes de Dios? Dios puede estar obrando en personas estratégicas que Dios pone en lugares que usted no se imagina. Pero que en el momento de Dios, Dios va a accionar para que esas personas sean el instrumento de Dios. Y lleven una palabra, o gloria a Dios, Dios las use para que esas personas que se oponen al Evangelio, esas personas que a veces son enemigas del Evangelio sin conocer muchas cosas, se den cuenta que están peleando contra Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Mire, quiero que en el verso, gloria a Dios, en el verso 16,
Dice, y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová se ha entregado a la ciudad. Y vemos que en el verso 20, las paredes se caen, el pueblo grita, todo se viene abajo, hermano. Algunos datos quiero darles. Mire, normalmente cuando un muro se cae hacia afuera, ¿no? Cuando usted ve que los muros se caen, siempre se caen hacia afuera. Muy difícil que se caigan hacia adentro. Pues los muros de Jericó se cayeron hacia adentro. Alabado sea el Señor. Como le digo, cuando ustedes griten, doy la orden, se caen los muros y ustedes irán. No retrocederán, porque si se caen los muros hacia afuera, ellos tenían que retroceder. Gloria a Dios. Si no, los muros se cayeron hacia adentro por el poder de Dios. O sea, algo que también no estaba calculado y que si se tenían que caer los muros, no se caían hacia afuera. Perdón, no se caían hacia adentro, sino Dios hizo al revés, hermano, porque son los planes de Dios. Ahora, quiero que concluyamos. En el verso 17 dice, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, verso 18 dice, guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel. La palabra anatema viene de una palabra hebrea que significa prohibir, destruir, dedicar. Gloria a Dios. En este caso, esta ciudad había estado dedicada al diablo. O sea, en ese sentido era anatema. Era anatema, gloria a Dios. Nosotros decimos anatema es maldito, pero en realidad anatema es algo consagrado. Y era consagrado al diablo, porque la gente estaba muy corrompida en Jericó. Cuando un pueblo está muy corrompido, cuando un pueblo está muy pervertido, está consagrado a Satanás. Está consagrado a todo lo malo. Hay ciudades en donde hay práctica de pecado, pero escandalosamente. Y podemos decir, esas ciudades son anatema a Dios, porque están consagrados a Satanás. Lo que se hace ahí es la voluntad del diablo, no la voluntad de Dios. Por eso Dios dio la orden de que todo tenía que exterminarse. Ancianos, hombres, mujeres, jóvenes, todo tenía que exterminarse. Pero mire, en el verso, gloria a Dios, 18, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Pero mire, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Alabado sea el Señor. Hermano, ellos no podían, quiero que entienda esto, ¿cómo Dios va a decir no tomen nada porque todo eso, si ustedes lo toman, va a ser maldición para ustedes? Quiero que entiendan, hermano. Normalmente la ley de la guerra era que cuando el pueblo tomaba un botín, tomaba al pueblo, el pueblo se beneficiaba del botín. O sea, los que iban a la guerra, ellos tomaban el botín y se lo repartían. En este caso, no podían hacer eso, porque todo lo que los utensilios de oro, de plata, eso tenía que ser para ser consagrado a Jehová. Eso tenía que ser purificado. Gloria a Dios. Eso tenía que ser purificado por fuego, porque si eso la gente se lo llevaba para ello, los contaminaba. Alabado sea el Señor.
Y por eso nadie debía hacer, porque si alguien se guardaba una barra de oro y se lo metía en su tienda, contaminaba al pueblo. Es como el virus, es como el ébola, es como el SIDA. Basta que una persona tenga un contacto con esas personas que tienen esos virus, se contaminan, hermano. Alabado sea el Señor. Entonces ellos tenían que hacer algo, que todo lo que era de oro, de plata, tenía que ser guardado aparte, que públicamente, y eso tenía que ser llevado de una manera especial, porque si no, el pueblo se contaminaba. Alguien no hizo eso y trajo problemas al pueblo. Bendito sea el Señor. Metió al pueblo en problemas, hermano. Contaminó al pueblo. Por eso nosotros, aplicando eso a la parte espiritual, porque uno dice, no, esto es historia, pero tiene un significado y tiene una enseñanza para nosotros. Alabado sea el Señor. Y la enseñanza para nosotros es que no debemos tomar de las cosas que están bajo maldición, de las cosas que son del diablo, consagradas a Satanás. Gloria a Dios. Nosotros no tenemos que tener en nuestra casa cosas, hermano, que sean elementos que sean usados para brujería, hechicería, para cosas corrompidas, inmundas, como fotografía de cosas de pornografía, de mujeres desnudas, de hombres y mujeres teniendo sexo, de cosas satánicas, de monstruos, de todas esas cosas. Eso es anatema, eso es del diablo, eso es de Satanás. No podemos permitir que en nuestra casa more la inmundicia. Si usted mete a su casa elementos que son elementos que son del diablo, que fueron para usos viles, usted está contaminando su casa. Alabado sea el Señor. Usted tiene que tener cuidado. ¿Qué es lo que mete a su casa? ¿Qué es lo que usted introduce a su hogar, hermano? Gloria al nombre de Jesús. Usted dirá, esas son joyas. Pero usted ve como hombres de Dios, como Aarón, por ejemplo, mandó a hacer un becerro para Jehová y el pueblo se prostituyó. Gedeón mandó a hacer un efod para Jehová, con oro, y el pueblo se prostituyó. O sea, empezó a honrar eso. Eso no convenía, porque adorar a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Nadie tiene que tener ningún elemento, ninguna figura física que represente, no, esto representa el corazón de Jesús, esto representa a Cristo, representa la cena de los apóstoles, vamos a adorar. No, hermano, hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. No necesitamos ningún elemento gráfico, porque nadie sabe cómo fue Cristo. Nadie sabe, no hay ningún dibujo, ninguna pintura. Alabado sea el Señor. Dios lo ha permitido, hermano. Maravilloso el nombre de Jesús. Porque si no, esa pintura la gente la adoraría y la gente iría a pedir favores, a pedir milagros. Gloria a Dios. Ni siquiera el manto, cuando Jesús se ensangrentó, no, le pasaban y lo limpiaban. Nada de eso, hermano, existe. Gloria a Dios. La cruz donde Cristo murió se pudrió, se descompuso, porque si hubiera quedado esa cruz, la gente hasta el día de hoy harían peregrinaciones del mundo entero para adorar esa cruz. No es esa cruz, es quien murió en la cruz. Por eso, gloria a Dios, nosotros tenemos que ver que nosotros no podemos hacer anatema el campamento de Israel y turbarlo. Nosotros tenemos que traer bendición a nuestro hogar. Así como traemos bendición a la iglesia, somos bendición a la iglesia, somos bendición en nuestro hogar, hermano. No lleve maldición a su hogar, no lleve mentira, engaño, cosas diabólicas a su hogar.
que traen maldición, no lleve un SIDA, no lleve una sífilis, no lleve enfermedades venéreas por su fornicación, por su adulterio, por su promiscuidad, por su descuido espiritual. Bendito sea el Señor. No contamine, no corrompa, sino sea una bendición. Quiero que todos se pongan de pie. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano, en esta tarde. Gloria al Señor. Quiero orar. Quiero hacer una oración. Si acá alguien ha venido con una necesidad, con un problema, usted necesita la ayuda de Dios, usted necesita la bendición de Dios. Ahí donde está, levante su mano y pase aquí al altar para orar por aquellas personas que necesitan la ayuda, la bendición de Dios, liberación, cambio, transformación. Si usted ha venido con un problema, usted ha venido con una necesidad, con una inquietud, gloria a Dios, con una petición, o tal vez está enfermo, está delicado de salud y usted quiere la ayuda de Dios, vamos a hacer la oración en el nombre de Jesús. Vamos a orar y toda la iglesia nos apoya en oración mientras oramos por aquellas personas que han pasado, que necesitan un toque de Dios, que necesitan la ayuda de Dios, la bendición del Dios Todopoderoso. No es el arca, no son las bocinas, no es el sacerdote, es el poder de Dios. Y vamos a orar, toda la iglesia orando. Usted diga: Padre Celestial, Dios Todopoderoso, dígale: perdóname, Señor, por todos mis pecados. Señor, te he fallado, he hecho cosas malas. Señor, he hecho cosas que no tenía que haber hecho. Me arrepiento de todo corazón. Te pido perdón, Señor, me humillo delante de ti y te pido que me ayude, me cambie, me transforme. Dile: Señor, ayúdame en el nombre de Jesús. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta tarde estamos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos por cada persona que está aquí, Señor. Dios mío, te pedimos que obres, que libertes, que toques, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, pon tu mano. En el nombre de Jesús, extiende tu mano poderosa. Extiende tu mano de poder, Señor. Mira esta mujer, ayúdala, Señor. Ten misericordia, Padre. Pon tu mano, Señor. Tu mano de poder, Dios mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mira a tu hija, ayúdala, Señor, concédele las peticiones de su corazón. Por su hija Sandrita. Nombre de Jesús, por la hija Sandrita y nuestra hermana María Luisa, Señor, en el nombre de Jesús, pon tu mano poderosa. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, glorifícate, Padre, para la gloria de tu nombre. Toca, Señor, sana, Padre, todo mal, cáncer, tumores, quistes, Señor, extiende tu mano poderosa, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, pon tu mano. Mira este joven, Señor, en el nombre de Jesús, extiende tu mano poderosa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Gracias, Señor. Cantamos un coro, nuestros hermanos nos llevan esta parte. Y de adoración.
Gloria a Dios, que Dios bendiga a todos, conceda la petición de su corazón y Dios sane y toque y a toda persona que tiene un mal, una enfermedad. Gloria a Dios, que Dios toque en esta mañana, en esta tarde, el poder de Dios sanador, libertador. Gloria a Dios, que Dios le bendiga. Pueden ir a sus lugares con la bendición del Señor. Vamos a orar antes de retirarnos. Gloria a Dios, vamos a recoger las ofrendas que son una bendición para cubrir los gastos que tenemos en la obra del Señor. Voy a pedir a nuestra hermana Genoveva, presidenta de las damas, obrera también, que nos lleve en esta parte. Gloria a Dios, para orar por las ofrendas y los diezmos, hermanos. Tenemos hoy aire libre con toda la iglesia anexo Guarangal, hora 4 de la tarde. Culto misionero este martes 14, tenemos culto misionero. Oración por salud, hermana Nelly del Valle y Rosalinda Escalante, por salud de Santiago Carhuachín. Gloria a Dios. Y la campaña el día sábado 18 de noviembre en Guarangal, Caraballo. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar y nuestra hermana Genoveva nos va a llevar en esta parte. Maravilloso el nombre de Jesús, aleluya. Dios lo bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a orar en esta hora, amén. Bendito Dios, les invito a inclinar su rostro y a levantar sus manos. Padre Santo de la gloria, precioso Dios, oh amantísimo. Te damos gracias, precioso Dios, por la vida que tú nos das cada día, Señor, aún por tu palabra, precioso Dios. Atesora, Señor, en las tablas de nuestro corazón. Te pedimos en esta hora, precioso Cristo, Señor, por los diezmos y las ofrendas, Padre Santo. Bendice, Señor, al dador alegre, papito lindo. Bendice y suple en cada hogar.